Tal parece que no eran los grandes amigos que nos había dicho Donald Trump que eran él y Vladimir Putin. Sobre todo porque cuando surge el comentario acerca de la guerra entre Ucrania y Rusia, que durante mucho tiempo era prácticamente, y el comentario de Trump era voy a detener la guerra, decía que en 5 minutos iba a detener la guerra, que en 24 horas la guerra entre Ucrania y Rusia estaba lista, se resolvía, con una llamada telefónica a Vladimir Putin. Pero parece que las cosas no pintan tan bien o no son tan favorables como decía Donald Trump como candidato. Ahora en su función de presidente, digamos que está tratando de poner las cosas en una situación un poco complicada en el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. En Davos incluso amenazó prácticamente a Vladimir Putin diciendo que podría exigirle a la OPEP, pedirle a la OPEP que baje el precio del petróleo, porque si el precio baja, la guerra entre Ucrania y Rusia terminará inmediatamente. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Pero recordemos una cosa, para que la OPEP baje el precio del petróleo, no tiene absolutamente nada que ver con la guerra, o no tiene absolutamente nada que ver con una solicitud de Donald Trump. Finalmente son los mercados internacionales y la OPEP se rige de acuerdo a los mismos mercados o simple y sencillamente a lo que es la demanda, la oferta y la demanda. Lo que hace la OPEP es una reducción o el aumento de la producción de petróleo a nivel mundial. Esto es lo que hace que el valor del petróleo fluctúe. A veces, cuando hay una gran producción de petróleo y la demanda sigue siendo la misma, entonces los precios inmediatamente bajan. Pero como ocurre ahora, como la OPEP exigió desde hace algunos años, hace ya 2 años, disminuir la producción de petróleo, entonces hizo que los precios de los hidrocarburos aumentaran. Pero no tiene nada que ver con una solicitud o no de Estados Unidos, porque si la guerra se resolviera tan fácilmente como el subir o bajar los precios del petróleo, lo habría hecho Biden al pedirle a la OPEP que bajara los precios del petróleo. Y está bien, es una muy bonita solicitud o un bonito plan por parte de Trump, pero se olvidó de un pequeño detalle. Rusia forma parte de la OPEP e incluso es uno de los principales países que lo conforman, por no decir el principal. Al lado de Rusia está Arabia Saudita, a quien le pidió precisamente Donald Trump que bajara los precios del petróleo, a quien le va a pedir que baje los precios del petróleo para que la guerra termine de forma más rápida. Y ya en el momento en el que Trump dice o intenta modificar este tipo de acciones para detener la guerra y no hablar con Rusia, significa una sola cosa: que no va a llegar a un acuerdo con Putin, que no va a hablar directamente con Putin. Durante mucho tiempo, Donald Trump, digamos que tuvo ese discurso: yo hablo con Putin y así se acaba la guerra. Y parece que no, porque cuando en el Foro Económico Mundial habla sobre detener la guerra a través de esta solicitud, significa que su alianza con Rusia no pinta nada bien. También habló acerca del líder ucraniano Volodymyr Zelensky, que Zelensky está dispuesto a alcanzar un acuerdo de paz. En el mismo foro, Trump respondió a una pregunta del presidente del Foro Económico, Borg Brende, y cuando le cuestionaron si realmente habrá un acuerdo de paz para la reunión del próximo año, Donald Trump dijo: esto tendrás que preguntárselo a Rusia, porque Ucrania está dispuesto a llegar a un acuerdo. Y precisamente horas antes, Zelensky acababa de dar un comunicado y dijo que podría establecer relaciones de paz directas con el presidente ruso Vladimir Putin solo si el presidente estadounidense Donald Trump le proporcionaba a Kiev suficientes garantías de seguridad. Pero tenemos un problema. Zelensky firmó un decreto que prohíbe negociar con Putin en el 2022.
Entonces no puede haber ningún acuerdo, porque se supone que si Rusia no regresa a las repúblicas de Donetsk, Lugansk y las regiones de Gerson y Zaporizhia, entonces no habrá un acuerdo con Putin, porque esa es la condición. No puede haber una negociación entre Zelensky y Putin por el decreto que firmó el mismo Zelensky. Digamos que él solito se amarró las manos. Pero ya Zelensky está cambiando su postura sobre una alianza, sobre charlar, por lo menos tener una conversación con Vladimir Putin. Dijo en una entrevista que la única cuestión de que tenga este acuerdo, esta charla con Putin, es si Estados Unidos le ofrece garantías de seguridad. ¿Cuáles van a ser esas garantías? Y ya Ucrania verá si las acepta o no. Que él quiere llegar a un acuerdo antes de iniciar las negociaciones, cosa que es ridículo porque las negociaciones son para llegar a este acuerdo. Si puede Estados Unidos garantizar una seguridad sólida e irreversible para Ucrania, avanzaremos por esa vía diplomática. Si no, seguiremos con la guerra todo el tiempo que sea necesario. Pero se le olvida un pequeño y minúsculo detallito a nuestro querido Zelensky. Ya no va a tener el apoyo militar de Estados Unidos, o por lo menos eso es lo que nos prometió Donald Trump. Ni un solo dólar más al extranjero, ni un solo dólar más a la guerra de Ucrania. Vamos, ¿qué es lo que realmente está haciendo Donald Trump? Jugando al político de dos caras, que por un lado te dice sí vamos a detener la guerra y por el otro pues depende de Rusia, depende de Vladimir Putin si realmente quiere hacer las negociaciones o no. Porque amenazó Estados Unidos a Moscú con nuevas sanciones, aranceles elevados a las importaciones, instando a Rusia a poner fin al conflicto. Si no ponen fin al conflicto, entonces te vamos a sancionar y te vamos a poner aranceles. Pero recordemos que Estados Unidos importa el 30% del uranio que utiliza para sus reservas energéticas de Rusia. Si les ponen aranceles, es Estados Unidos el que va a pagar más. No es Rusia, porque Rusia va a responder con la misma moneda, que no se nos olvide. El Kremlin lo dijo, que no veían absolutamente nada nuevo en estas amenazas y sanciones. El portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia sigue abierta a un diálogo igualitario y de respeto, similar a los intercambios que tuvieron entre Putin y Trump durante su primer mandato. Eso es lo que ellos esperan. Están esperando las señales que aún no han llegado, que lo único que recibieron de Estados Unidos con Donald Trump fueron amenazas, sanciones, aranceles. ¿Con eso quieres empezar tu nuevo gobierno? Amenazando a quien en su momento fue tu medio aliado, o por lo menos no tu enemigo. Si hay algo que nos ha demostrado Rusia, es que puede jugar a la política internacional. Y todos le temen a Rusia por lo mismo. Si Donald Trump, quien prometió en repetidas ocasiones acabar con la guerra en 24 horas, no puede, porque no puede cumplir sus promesas, entonces no habrá un cambio de verdad. No habrá un cambio en este conflicto. Moscú nunca se ha negado a negociar. El que no quiere negociar es Zelensky, porque Zelensky sabe que va a perder en las negociaciones porque no tiene nada que ofrecer. Zelensky quiere entrar a la OTAN, entrar a la Unión Europea, que lo sigan manteniendo por el resto de su vida y posiblemente lo hagan, o lo habrían hecho si Biden lograra la paz cuando todavía era presidente y se llevaba a Zelensky a descansar a una isla privada o a algún bonito lugar. Pero ahora que llega Trump y que supuestamente ya no le ofrece esas mismas garantías de seguridad, entonces obviamente no se va a llegar a un acuerdo. Pero Trump, al amenazar a Vladimir Putin, no va a solucionar las cosas más rápido. No va a llegar realmente a un acuerdo. Y eso es lo lamentable. Pero, como lo platicábamos en nuestro en vivo, se espera una reunión, una llamada y una reunión. En esta reunión, que posiblemente se lleve a cabo en un país amigo de Rusia, porque los países amigos de Estados Unidos en este momento no son amigos de Rusia, entonces prácticamente estamos viendo
digamos que una posible visita de Donald Trump a China o a Rusia. Y si es su primera visita como presidente, va a ser una joya. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.